Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, prepárense, que va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por estos lares, muchísimas gracias por unirse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Y para los que ya son parte de la familia, un abrazo enorme y virtual. Qué bueno tenerlos siempre aquí. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del universo de las series turcas y, en particular, ha dejado con el corazón en un puño a los fanáticos de Love is in the Air ***. Sí, amigos y amigas, la noticia que muchos temían y que al final llegó. La separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El 26 de agosto de 2025, una fecha que marcará un antes y un después en la historia de las parejas de la farándula turca. La noticia impactante. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué se dice? ¿Es todo verdad? ¿Es mentira, un invento de los medios? ¿Ya no están juntos? ¿Se casaron en secreto y nadie se enteró? Oh, las preguntas. Hoy en este vídeo vamos a desmenuzar, analizar y debatir sobre este tema que ha generado un revuelo sin precedentes. Prepárense para un análisis exhaustivo y detallado. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de esta noticia, un recordatorio importante. Si son fanáticos de las series turcas, si adoran las noticias de farándula, si les encantan los chismes más jugosos y las historias de amor y desamor, están en el lugar correcto. Este canal es su refugio, su fuente de información y entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, no lo piensen más. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles siempre la información más actualizada, los análisis más profundos y por supuesto mucho entretenimiento. Suscribirse es completamente gratis y a ustedes les ayuda a estar siempre al día con las novedades y a nosotros, nos da una motivación enorme para seguir creando contenido de calidad que disfruten. Así que no lo olviden. Suscríbanse. Es gratis y nos ayuda mucho. Ahora sí, vamos al grano. El 26 de agosto de 2025, esa fecha quedará grabada a fuego en la memoria de muchísimos fans de Love is in the Air en todo el mundo. Para los que por alguna extraña razón, no estén familiarizados con esta serie, Love is in the Air fue una serie turca que conquistó el corazón de millones de personas en todo el planeta. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos enganchó desde el primer capítulo. Pero sin duda lo que hizo que esta serie fuera un fenómeno fue la increíble química entre sus dos protagonistas, Hande Erçel, que interpreta a la soñadora y valiente Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, que da vida al frío y exitoso Serkan Bolat. La química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, traspasó las fronteras y se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Sus miradas cómplices, sus gestos, sus risas, todo era mágico y generaba una conexión única con el público. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno viral, generando millones de comentarios, memes y vídeos en las redes sociales. Y por supuesto catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Sus nombres se volvieron sinónimo de éxito y sus rostros aparecían en todas las revistas y portales de noticias. Y como suele suceder en estas historias de amor en la ficción, la magia traspasó la realidad. Hande y Kerem, después de meses de especulaciones y rumores, confirmaron su relación. Comenzaron a salir juntos en la vida real, alimentando aún más la pasión y el fervor de sus fans. Las fotos en Instagram, los vídeos compartidos, las declaraciones de amor, todo era miel sobre hojuelas. Parecían la pareja perfecta, la historia de amor de cuento de hadas hecha realidad. El público se volcó a apoyarlos, celebrando su amor y soñando con un futuro juntos. Todos, absolutamente todos, soñábamos con ese final feliz digno de un cuento de hadas. Pero como en toda historia que se precie, incluso en las más idílicas, hubo giros inesperados. Hubo rumores, especulaciones, idas y venidas. La relación, como cualquier otra, no estuvo exenta de desafíos. La presión mediática a las agendas apretadas, los rodajes interminables, todo eso, lamentablemente, puede afectar, y mucho incluso a la relación más sólida y prometedora. Y así llegamos al 26 de agosto de 2025. La fecha fatídica.
Un día que quedará grabado en la memoria de los fans como el día en que la esperanza se desvaneció. Ese día una noticia explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo: Ander Erzel y Kerem Bürsin se separan. La noticia que nadie quería escuchar. La noticia que nos rompió el corazón a todos. La noticia llegó de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras, por supuesto. Los medios turcos siempre, ávidos de primicias, fueron los primeros en difundir la información. Luego los portales internacionales se hicieron eco de la noticia y en cuestión de horas, el mundo entero estaba hablando de la ruptura. Pero todas las fuentes, independientemente de su fiabilidad, coincidían en lo mismo: la relación entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Las razones detrás de la separación, bueno, ahí es donde comenzaron las especulaciones y los rumores. La farándula, como siempre, es un hervidero de chismes y teorías. Algunos medios afirmaban que la causa principal era la incompatibilidad de agendas. Que ambos estaban inmersos en proyectos muy ambiciosos, con mucho trabajo y poco tiempo libre para dedicarse a la relación. Que las distancias, tanto físicas como emocionales, se habían vuelto insalvables. Otros, más sensacionalistas, hablaban de diferencias irreconciliables, de problemas de convivencia que no pudieron solucionar, de desacuerdos en cuanto al futuro de la pareja. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceros en discordia. El drama siempre vende. La farándula es así de implacable. Siempre hay un culpable o una culpable en estas situaciones, aunque la verdad sea mucho más compleja y multifacética. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? La verdad en estos casos nunca es sencilla de obtener. Es como tratar de armar un rompecabezas con piezas incompletas y difusas. Lo más probable es que la ruptura fuera el resultado de una combinación de factores. La presión mediática implacable, las expectativas desmedidas de los fans, las diferencias personales que se hicieron más evidentes con el tiempo, el desgaste propio de cualquier relación, todo pudo haber influido. La vida, al fin y al cabo, no es una serie de televisión, y las relaciones son complejas y requieren trabajo constante, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación y respeto mutuo. Lo cierto es que la noticia de la separación generó un revuelo sin precedentes. Los fans de Love is in the air que habían soñado con ver a Hande y Kerem juntos para siempre, quedaron destrozados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo a ambos actores, de nostalgia por los momentos felices que habían compartido y, por supuesto, de teorías sobre lo ocurrido. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial y los memes y vídeos recordando sus momentos juntos inundaron Internet. La desilusión era palpable y los fans se sentían parte de la historia, como si hubieran perdido a un ser querido. Los medios de comunicación, por supuesto, se frotaron las manos. Las noticias sobre Hande y Kerem se multiplicaron por 1000, las fotos antiguas se compartieron y se analizaron hasta el infinito, y los detalles de su vida privada fueron escudriñados con lupa. Cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales era interpretado y analizado minuciosamente. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier imagen que pudiera alimentar el morbo y generar más noticias. La situación, sin duda, se volvió asfixiante para ambos actores. En medio de todo este caos mediático y la vorágine de especulaciones, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo. No hicieron declaraciones oficiales, ni concedieron entrevistas en las que explicaran los motivos de la separación. Se limitaron a publicar mensajes en redes sociales, agradeciendo el cariño y el apoyo de sus fans, y pidiendo respeto por su privacidad en un momento tan delicado. Una actitud, sin duda, muy sensata y madura, que demostró la entereza y la profesionalidad de ambos. Hande, por su parte, continuó trabajando en sus proyectos profesionales. Participó en nuevas series, campañas publicitarias y eventos sociales. Se la vio sonriente, fuerte y aparentemente recuperada. Mostró una imagen de profesionalismo y resiliencia que la hizo ganarse aún más el cariño y la admiración del público. Supo demostrar que, a pesar del dolor, la vida sigue y que el trabajo y el enfoque en uno mismo son fundamentales para superar cualquier adversidad. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Viajó, rodó películas, participó en proyectos internacionales. Se mostró activo en redes sociales, compartiendo momentos de su vida y, al igual que Hande, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans. Se refugió en el trabajo, en sus amigos y en sus pasiones, demostrando que la vida, después de una ruptura,
puede ser igual de plena y satisfactoria. Pasaron los meses y la tormenta mediática poco a poco se fue calmando. La intensidad de las noticias disminuyó y el foco de atención se trasladó a otros temas. La vida, como siempre, siguió su curso. Andy y Kerem continuaron sus caminos por separado, pero siempre unidos por el cariño y el recuerdo de lo que vivieron juntos. El tiempo, dicen, es el mejor remedio, y ambos, con el paso de los meses, lograron encontrar la paz y la serenidad necesarias para sanar las heridas. ¿Y ahora, qué podemos decir sobre esta noticia? Bueno, primero que nada, que es triste ver el final de una relación, sobre todo cuando parecía tan bonita, tan especial y tan llena de amor, siempre genera un poco de melancolía. Nos encariñamos con las parejas, nos gusta verlos felices, nos identificamos con sus historias y nos duele cuando las cosas no salen como esperábamos. La desilusión es parte de la naturaleza humana y es normal sentir tristeza cuando una relación que admiramos llega a su fin. Pero también es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, a elegir su propio camino y a proteger su privacidad. Y debemos respetar eso por mucho que nos encante seguir sus vidas y estar al tanto de cada detalle. La fama y la popularidad no deberían restarles el derecho a la intimidad y a la libertad de vivir sus vidas como ellos lo deseen. Y lo que pasó después de la ruptura, bueno, eso también es digno de análisis. Ambos actores, a pesar del dolor de la separación y la presión mediática, demostraron una gran madurez y profesionalismo. Supieron manejar la situación con elegancia y dignidad, sin caer en escándalos ni polémicas innecesarias. Se enfocaron en su trabajo, en sus amigos y en seguir adelante con sus vidas. Demostraron que a pesar de la tristeza, es posible superar cualquier adversidad y seguir brillando con luz propia. Eso, amigos, es algo que debemos admirar y valorar. Porque no es fácil afrontar una ruptura sentimental bajo la mirada constante de los medios y de los fans. Y ellos lo hicieron con altura, con respeto y con mucha clase. Supieron mantener la compostura y la elegancia, incluso en los momentos más difíciles. En cuanto a los rumores y las especulaciones que surgieron después de la separación, lo mejor es tomarlos con pinzas, como decimos. La verdad, como les decía, a veces es difícil de conocer. Y en el mundo de la farándula, la información suele estar distorsionada y manipulada. Lo importante es no dejarse llevar por los chismes, las falsas noticias y las especulaciones sin fundamento. Hay que ser críticos y no creer todo lo que se dice, sino buscar fuentes confiables y analizar la información con perspectiva. Hoy en día, Hande Erçel sigue cosechando éxitos en su carrera. Es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y su proyección internacional es cada vez mayor. Sus proyectos cinematográficos y televisivos son esperados con ansias por sus fans en todo el mundo y su talento y carisma la han convertido en un referente de la moda y la belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también sigue triunfando en el mundo de la interpretación. Su talento innato y su carisma arrollador lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Sus papeles en cine y televisión son siempre muy esperados por sus seguidores y su compromiso con su trabajo lo ha llevado a cosechar premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Y aunque sus caminos se separaron, su paso por Love is in the Air y su historia de amor en la vida real dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Son una pareja que, aunque ya no estén juntos, siempre será recordada con cariño, nostalgia y admiración. Su química en la pantalla y su amor en la vida real crearon un vínculo especial con el público, que aún hoy sigue recordándolos con cariño y agradecimiento. Así que, en resumen, el 26 de agosto de 2025 fue un día agridulce para los fans de Love is in the Air. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos rompió el corazón, pero también nos enseñó una lección importante, que las relaciones, por más bonitas que parezcan, pueden terminar, que las personas pueden cambiar y que la vida sigue adelante, con nuevos desafíos y oportunidades. Y que al final lo más importante es ser felices, perseguir nuestros sueños y rodearnos de las personas que nos quieren y nos apoyan incondicionalmente sin importar las circunstancias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya servido para reflexionar y para entender mejor los entresijos del mundo de la farándula. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final.
De verdad, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de la separación? ¿Creen que hicieron bien en separarse? ¿Siguen a alguno de los dos actores en sus proyectos actuales? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se corten. Compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus reflexiones. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, especialmente con aquellos que sean fans de Love is in the Air ***. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que sea relevante para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.